Próxima parada, el chalet picante. Buenas, soy Daniel de la Fuente. Desde Valparaíso, Chile, les doy la bienvenida al Chalet Picante de Sociedad Anónima, el antro del pensamiento libre. En el programa de hoy vamos a conocer el contexto, los factores, tanto sociales como políticos, psicológicos y culturales, en los que se apoyan las dictaduras comunistas latinoamericanas para permanecer mucho tiempo o demasiado tiempo en el poder. En segundo lugar, concluiremos respondiendo a las preguntas que planteamos en el presente programa. La primera, ¿por qué y cómo las dictaduras comunistas latinoamericanas son capaces de permanecer tanto tiempo usurpando el poder? Y la segunda, ¿cómo expulsar, cómo echar a estos regímenes totalitarios, genocidas, del poder? Entonces, vamos a conocer los contenidos del presente programa. Listo. 1. ¿Cuáles son los factores de poder en los que se apoyan las dictaduras comunistas en América Latina? La historia contemporánea de América Latina ha estado marcada por gobiernos comunistas dictatoriales que han logrado perdurar en el tiempo pese a la crisis económica, a la represión, a la corrupción, a sus alianzas con el narcotráfico, la delincuencia y la falta de libertades. Países como Nicaragua, como Cuba y Venezuela presentan realidades donde, a pesar del hambre, el desempleo, la corrupción, la violación de los derechos humanos, amplios sectores de la población no se rebelan abiertamente. Más aún, en muchos casos, estas dictaduras mantienen una pequeña base de apoyo popular que sorprende a la opinión internacional. Este fenómeno no tiene una sola explicación, sino que se sostiene en una combinación de factores políticos, sociales, culturales y psicológicos. Ya, a continuación, conozcamos los factores que explican la permanencia de estas dictaduras durante décadas. 1. El control del miedo y la represión. 2. El monopolio de la información y la propaganda oficial. 3. El clientelismo y la dependencia económica de los ciudadanos con el Estado. 4. La manipulación del nacionalismo y la identidad colectiva. 5. La fragmentación de la oposición y la falta de alternativas claras. 6. La emigración como válvula de escape. Y 7. El apoyo internacional y las alianzas estratégicas de regímenes dictatoriales como Rusia, China, Irán, etc. 2. Desarrollo de los factores que provocan las interminables dictaduras comunistas en América Latina. 1. El control del miedo y la represión sistemática. Uno de los pilares fundamentales de cualquier programa autoritario es la represión. En estos países, los gobiernos han establecido un sistema de control social que incluye vigilancia masiva, persecución política, censura de los medios de comunicación y un uso homicida de las fuerzas de seguridad. El miedo paraliza. Muchas personas, aunque descontentas, prefieren guardar silencio o adaptarse a la situación antes que arriesgar su vida, la de sus familias o su estabilidad mínima. Las experiencias de prisión, tortura o desaparición de disidentes sirven como advertencia al resto de la sociedad. Así, la represión no solo sofoca a la oposición organizada, sino que también desalienta la protesta espontánea de la ciudadanía. 2. El monopolio de la información y la propaganda oficial. El control de los medios de comunicación es otra herramienta clave. En regímenes como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la prensa libre no existe. Solo existen redes sociales opositoras, alojadas en el extranjero. El Estado impone un discurso único que manipula la percepción de la realidad, atribuyendo los problemas económicos a factores externos como el bloqueo, las sanciones internacionales, el imperialismo, etc. La propaganda no solo desinforma, también construye una narrativa heroica en torno al gobierno, presentándolo como un defensor de la soberanía y el enemigo de los imperios extranjeros. Esto crea una identidad colectiva en la que parte de la población se siente incluida y representada, generando un apoyo emocional más que racional. 3. El clientelismo y la dependencia económica del Estado.
En contextos de crisis, muchos ciudadanos dependen directamente de los beneficios o subsidios estatales para sobrevivir. El régimen distribuye alimentos, medicinas o ayudas sociales a cambio de lealtad política. Este clientelismo se convierte en relación entre el ciudadano y el Estado en una especie de chantaje. Perder el apoyo del gobierno puede significar perder acceso a los recursos básicos. En Cuba, por ejemplo, durante más de 62 años, la libreta de razonamiento ha sido durante décadas un mecanismo de control social. En Venezuela, las cajas CLAP han funcionado de manera similar, lo mismo en Nicaragua, vinculando la supervivencia diaria con el alineamiento político. 4. La manipulación del nacionalismo y la identidad colectiva. Estos gobiernos han sido hábiles en apropiarse de símbolos patrios, históricos y culturales para legitimar su poder. Se presentan como herederos de luchas anticoloniales o antiimperialistas, lo que les permite apelar al orgullo nacional y justificar los sacrificios impuestos a la población. De esta manera, la crisis no se interpreta solo como una falla del régimen, sino que como una consecuencia inevitable de la defensa de la paz. Parte de la sociedad internaliza la idea de que resistir al hambre o la pobreza es un acto de heroísmo frente a enemigos externos. 5. La fragmentación de la oposición y la falta de alternativas claras. En muchos de estos países, la oposición política se encuentra dividida, debilitada o infiltrada y corrompida por el propio régimen. La falta de líderes fuertes, la falta de programas alternativos claros y estrategias unitarias reduce la capacidad de movilización social. En estos últimos años, al parecer, en Venezuela ha surgido una oposición con una líder legitimada, con objetivos claros y movilizadores, pero con poca audacia y creatividad para enfrentar a la dictadura de Maduro, que más que dictadura es una narcodictadura y un grupo de narcotráfico llamado Los Soles. Al mismo tiempo, muchos ciudadanos se hacen eco de los mensajes dictatoriales, que con un cambio de gobierno podría traer más inestabilidad, violencia e incertidumbre. Esto genera una especie de resignación en la que, entre comillas, lo malo conocido se percibe como menos riesgoso que lo desconocido. 6. La emigración como válvula de escape. Otro factor determinante es la migración masiva. Millones de ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela han abandonado sus países en busca de mejores condiciones de vida. Esto alivia la presión interna, ayuda a la dictadura, ya que quienes podrían convertirse en motores de protesta social encuentran una salida personal en el exilio. La emigración además produce un flujo constante de remesas que ayuda a sostener las economías locales y reduce el descontento interno. De esta manera, las dictaduras encuentran una salida de ciudadanos, una estrategia eficaz para la sobrevivencia. Está claro que las dictaduras cubana, venezolana y nicaragüense sobreviven con las remesas que mandan los emigrados. Y paradojalmente, estas remesas mayoritariamente provienen del, entre comillas, imperio norteamericano, en dólares, de las cuales estas dictaduras roban alrededor, en el caso de Cuba, el 60% de las remesas y entregan solamente el 40% a los destinatarios de estas remesas. 7. El apoyo internacional y las alianzas estratégicas. Estos regímenes no sobreviven aislados. Han contado con el apoyo político y económico de potencias extranjeras que por razones ideológicas o estratégicas sostienen sus gobiernos. En el caso de Cuba, el respaldo de la Unión Soviética en el pasado y de países como Rusia, China o Venezuela en la actualidad ha sido decisivo. En Venezuela, la relación con China, Rusia e Irán han permitido mantener ingresos y apoyos militares. Lo mismo es el caso de Nicaragua. Gracias a estas alianzas, los gobiernos autoritarios logran resistir sanciones internacionales y legitimar sus discursos de que no están solos frente al mundo. Pausa. Muchas gracias por haber llegado hasta acá con el visionaje del video. Quiero pedir que por favor se suscriban, que nos den un me gusta, que comenten en la caja de comentarios y por favor compartan estos contenidos con sus parientes, con sus amigos y con sus enemigos. Listo. Entonces, continuemos. Conclusión. ¿Por qué las dictaduras en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela logran mantenerse durante décadas? La permanencia de las dictaduras en Nicaragua, Cuba y Venezuela no se explica por un único motivo, sino que por una combinación de represión, control informativo, clientelismo, manipulación ideológica y debilidad de la oposición, que en los casos de Nicaragua, Cuba y Venezuela
tiene componentes de falsa oposición y de corrupción cómplice, además de fenómenos como la emigración, el apoyo internacional a las dictaduras, como es el caso de los regímenes de Rusia, China, Irán, etcétera, que sirven de pilares externos que sostienen a estos regímenes comunistas. La dictadura se convierte así en un sistema de control total, donde la libertad no desaparece de golpe, sino que se va erosionando hasta convertirse en una normalidad aceptada. El hecho de que sigan contando con algún apoyo popular no debe entenderse necesariamente como un respaldo absoluto, sino que como una mezcla de miedo, de dependencia con la comida y la propaganda que les da el Estado opresor, la resignación y la falta de liderazgo opositor de verdad, y no una oposición falsaria y cómplice. En estos últimos años ha surgido en Venezuela una oposición que posee un liderazgo claro y neto, posee un programa aprobado en las urnas y ganado en las urnas y usurpado por el narco régimen de Maduro. Así es que en el caso de Venezuela existe un horizonte para ciudadanía de este país. ¿Cómo liquidar la gangrena dictatorial genocida? En última instancia, la pregunta que se plantea no es solo por qué duran estas dictaduras, sino cómo romper este círculo. La respuesta requiere no solo la presión internacional, sino que, sobre todo, desde la resistencia creativa interna que fortalezca la sociedad civil, que fortalezca la educación en valores de justicia democráticos y que se construyan de manera creativa alternativas reales que se apoyen en el esfuerzo propio y no en la solidaridad y en las remesas que vienen del extranjero, como es el caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Las sociedades que hoy quieren de verdad sacudirse del comunismo y el populismo genocida y hambriador deben aportar sí o sí su cuota de sangre, de sudor y de lágrimas. El resto viene por añadido y todo lo que se diga que no sea pagar la libertad, la democracia y el futuro, que no sean la sangre, el sudor y las lágrimas, es puro cuento bananero, cobarde, parásito y cómplice. Permiso.